Hola, sí. Buenas tardes, bienvenidos a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Gracias a todos por venir. Soy Patricia, presidenta de la Asociación Cultural Agardincha, y en colaboración con el Ayuntamiento de Cadrete celebramos este día desde un punto de vista participativo, lúdico y reivindicativo. ¿Por qué participativo? Porque la lengua es algo que nos une a todos y por ello en este día hemos implicado a los que marcarán el futuro de nuestras lenguas. Lúdico, porque creemos que las lenguas son cultura y que debemos defenderlas desde todos los ámbitos. Y reivindicativo, porque el objetivo de este día es promover el multilingüismo y la diversidad cultural en todo el mundo, creando una conciencia de respeto y entendimiento, defendiendo todas las lenguas, desde las más pequeñas y arrinconadas como puede ser el aragonés, hasta las más usadas e internacionalizadas como el inglés. Y ahora voy a pasar a leer el manifiesto de la UNESCO de este año. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna de 2016 es educación de calidad, lenguas de instrucción y resultados del aprendizaje. Este tema pone de relieve la importancia de las lenguas maternas para la educación de calidad y la diversidad lingüística a la hora de avanzar en la aplicación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este tema pone de relieve la importancia de las lenguas maternas para la educación de calidad y la diversidad lingüística a la hora de avanzar en la aplicación de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la Agenda 2030 se centra en la educación de calidad y el aprendizaje permanente para todos con el objeto de que cada mujer y cada hombre puedan adquirir las aptitudes, los conocimientos y los valores necesarios para llegar a ser todo lo que desean y participar plenamente en la sociedad. Esto es algo especialmente importante para las niñas y las mujeres, así como las minorías, los pueblos indígenas y las poblaciones rurales. Así se refleja en el marco de la Acción Educación 2030 de la UNESCO, una hoja de ruta para la aplicación de la Agenda 2030 en la que se fomenta el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje y la promoción y preservación de la diversidad lingüística. El plurilingüismo es esencial para la consecución de estos objetivos y para el logro de la Agenda 2030 en su conjunto, desde lo relativo al crecimiento, el empleo y la salud, hasta el consumo y la producción sostenibles y el cambio climático. La UNESCO otorga la misma importancia a la promoción de la diversidad lingüística en Internet, apoyando los contenidos locales pertinentes y fomentando la adquisición de competencias básicas en materia de información y medios de comunicación. A través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría. El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos. A continuación se procederá a leer el primer párrafo de Platero y yo en distintas lenguas por niños con distintas lenguas maternas que muestran el gran abanico de culturas que conviven hoy en día. Comenzamos con Héctor Mercader y Lucía Serrano. Héctor lo va a leer en castellano y Lucía, a su vez, lo dirá en lengua de signos. Pequeño. Plátano. Pequeño, peludo y suave. Tan blando por fuera que se diría todo de algodón.
que nos lleva huesos. Tan solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Muy bien. Continuará Renan en brasileño. Plateiro é pequeno, peludo, suave, tão branco por fora que falaríamos todos de algodão, que não tem ossos. Só os espelhos de jato de seus olhos são tão duros enquanto os seus besouros de vidro preto. Ahora Jesús en gallego. Plateiro é maiseu, plateiro é pequeno, peludo, suave, tan brando por fora, que diríase todo de algodón, que non leva osos. Só os espellos de acibeche dos seus ollos son duros, tal como dos escaravellos de cristal pretos. Ahora Montse en portugués. ¿Montse? Vale, vaya. Las dos contigo. Venga, vamos, toda la familia. Me quedo aquí contigo. Sí, venga, venga, ven. Plateiro é pequeno, peludo, macio por fora, diria todo de algodão, que não tem ossos, só os espelhos de jato dos seus olhos são duros como dois besouros de cristal preto. Ahora Nastia y su madre, en ruso. Oslik malinki pusisty niesni takoy miahki как будто badni кастей. Только отражение его дальний глаз тёжня, когда черня дюшка. Ahora viene Mohamed, que no es un niño, pero lee en árabe, entonces no hemos encontrado un niño. Hola, buenas tardes. Plateiro صغير شعيري شعره ناعم خارجه من القطن ليس له عظام فقط المرايا له عينين قويتين اثنتين كالخنافس الزجاج الأسود. Gracias. Ahora Ainara en francés. Plateau petit, doux, velu, si moelleux d'aspect qu'on le dira tout en coton, sans ossature. Seuls les miroirs de jet de ses yeux sont durs comme deux escarboucles de cristal noir. Très bien, très bien. Voilà, très bien. Aritz en euskera. Platero eta bilok. Txiki iletzu, leguna da platero. Azale zain bigina eta dana linaberazkoa dala. Ezurrik ez daukala esan liteke. Haren ez bigen azabatzesko izpiluak bakarrik dira gogorrak. Bi lehiarrezko kakarraldoi duri. Bien, en catalán. A ver, sí.
Vinga, com és platero? Com és platero, digues? Platero és petit, pelut, suau, tan tou per fora que es diria tot de cotó fluix, que no té ossos. Només els mires la savetja dels seus ulls, són durs com dos escarbats de cristall negres. Ahora viene Mónica en armenio. Uy, qué bien. ¿Puedes? Bueno, yo. Platerone փոքր է, բրդոտ, նուր, այնքան փափուկ է արտաքինից, որ կարծես բամբակից լինի, որը չունի ոսկորներ։ Միայն նրա ագաթի աչքերի արտացոլանքը այնքան կարճ է, որոնք կարծես երկու ապակյա բզեզներ լինեն։ Y ahora por último, Mateo en aragonés. Platero y chicot, cerrudo, sau, tan blando, perdifuera, que se diría tot de cotón, que no leva huesos, només os espiellos de zabache, dos suyos huellos son duros igual como dos escarbachos de cristal negro. Ahora, sobre todo, dar las gracias a los niños por haber participado y haber hecho que se pudiese hacer esto. Y a Lampa, porque han hecho la mayor parte del trabajo para conseguirnos a estos niños tan estupendos. No lo tenía apuntado. ¡Rumano! ¡Brenda! Platero este pără suav, așa de plin pe din afară, că se poate zice că e făcut din bumbac, fără oase, ci doar ochii ca două oglinzi de cărbune duri, ca niște cărăbuși de sticlă neagră. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Bueno, ahora todos los niños que habéis participado, poneos una fila ahí que se os dará un detallito. Y ahora, a continuación, en el salón de actos del Ayuntamiento podremos disfrutar de la proyección del documental Ambistas, que dura una media horica y trata sobre la problemática del aragonés en la actualidad. Muchas gracias por venir. Una cosita, los niños que habéis participado, ahora pasáis al salón de actos que se os hará una foto, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos, aparte de que vamos a proyectar la película, os quería enseñar este cartel tan precioso que han hecho los niños del Cuarte de Huelva esta mañana, entre los que estaba Mateo es del Cuarte de Huelva, que iras al castellano. Entonces ha habido 3 clases de árabe, había árabe de Túnez, árabe de Argel y árabe de Marruecos, había argentino, había chino, había catalán, había aragonés, castellano, ruso, inglés, en fin, ha habido muchísima participación también de los niños que lo han pasado este tema. Y nada más, pues vamos a pasar a proyectar la película.
Nos disculparéis, pero problemas técnicos han hecho que no podamos proyectar la película desde el CD y entonces se pixelará un poco. Perdón.